volviendo al Padre para volver a creer. Les voy a contar algo acerca de esto. Mateo capítulo 16, versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: vinieron los fariseos y los saduceos a tentarle. ¿Para qué? Para tentarle, y pidieron que le mostrase señal del cielo. Quiero que usted me preste mucha atención. ¿Qué grupos vinieron a tentarle? Los fariseos y los ¿qué? Saduceos. Son dos grupos que son antagonistas, ellos dos se odian, los dos grupos. Los fariseos son los que le añadían a la palabra, ¿no? Entonces al fariseo le parecía que comer con las manos sucias era pecado y él lo establecía como una ley. Eso no era una ley. Los fariseos le añadieron cientos y cientos de leyes a la ley mosaica, los fariseos. Y los saduceos le quitaban. Pero se unen estos dos grupos antagonistas para hacer ¿qué cosa con Jesús? ¿Para qué? Para tentarle. Le voy a explicar algo con respecto a la vida cristiana. Va a venir gente a preguntarte cosas a ti, pero no quieren aprender. ¿Sabes qué quieren? Tentarte, provocarte, a ver cómo vas a reaccionar, a ver qué vas a decir, a ver cuál va a ser tu óptica de las cosas para luego ¿qué? Juzgarte, criticarte. Y yo he aprendido con los años que cuando viene alguien a tentarme, yo me quedo como callado. Yo no entro en discusiones, yo no entro en polémicas. Que es que si Dios es uno, como que son tres y que yo no sé qué, que fue que. ¿Usted quiere creer eso? Créalo. Yo no tengo tiempo para andar peleando. Y esta gente vino a tentar, no vinieron a qué, a aprender, sino a qué, a tentar. Y le pidieron al Señor ¿qué cosa? Una señal del cielo. ¿Qué querían ellos? Ver la señal del cielo, era la del profeta Elías. Sí, queremos creer en ti, pero necesitamos que hagas llover fuego del cielo. Danos una señal del cielo, que caiga fuego del cielo. Y escúcheme algo con respecto a los fariseos. Imagínense que Elías oró y cayó fuego. ¿Qué querían ellos? Si tú eres un verdadero profeta, haz lo que hacía Elías. Le voy a contar algo con los ateos. Los ateos están buscando evidencias para nutrir su incredulidad. Escúcheme. Aunque usted a un ateo le demuestre con pruebas, el ateo ¿qué? No va a creer. Y hay una frase ahí, es inútil dar evidencias a ¿qué? A la incredulidad. Y le voy a mostrar otra. Un ateo no busca pruebas para creer. Él no quiere creer. ¿El qué? Sino para negar la existencia de ¿quién? Entonces a veces uno se desgasta con gente que no quiere creer. No, pero es que si Dios vio, ¿por qué no lo veo? ¿Por qué no lo siento? Etcétera. No se desgaste con gente que no quiere ¿qué? Creer. Hay gente que no quiere creer. ¿Y sabe qué ocurrió? Le pidieron señal al Señor y el Señor en el versículo 4 les contesta. Pasemos del versículo 1 al 4 de Mateo 16. Y Él les dice: la generación mala, ¿cómo lo llama? Mala y adúltera demanda ¿qué cosa? Señal. Pero señal no les será dada, sino, ¿cuál señal? La señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Ok. ¿Iba a ser llover fuego del cielo? No. Iba a ser la señal del profeta Jonás. ¿Quién es Jonás? Jonás es un profeta que por su desobediencia, Dios le dijo: vaya a Nínive en un barco, predique. Jonás no quiso, ustedes conocen la historia, se fue para el polo opuesto, para Tarsis, se desató una tormenta. Los del barco trataron de que el barco no se hundiera, los del barco supieron que eran por Jonás, y finalmente ¿qué hacen con Jonás? Lo tiran al mar y se lo traga un gran pez. Siempre hago esta corrección. ¿A Jonás se lo tragó una ballena? No. Se lo traga, la Biblia dice, un pez. Una ballena no es un pez. ¿Por qué razón? Porque una ballena es un mamífero. La ballena le da leche materna al bebé que se llama un ballenato. La ballena no tiene escamas como un pez. La ballena tampoco tiene las branquias de un pez, tiene pulmones, respira. Entonces se lo traga un gran pez
Y si usted tiene Jonás capítulo 2, versículo 1, Jonás está en el Antiguo Testamento, profeta menor. Le voy a mostrar algo de las ballenas mientras llegan allí. Hay una que se llama la beluga. Esta es muy interesante, a mí me gustan los animales raros, ¿no? Dentro de toda la gama de ballenas y especies, hay como 17, esta me fascina, la beluga, porque es uno de los animales más inteligentes que hay dentro de las ballenas. Es supremamente inteligente. Y mírele la forma de la cabeza. Esta es de las pocas ballenas que puede hacer esto, voltear el cuello. Las otras ballenas no pueden voltear el cuello. Esta puede voltear su cuello y mirar para todas partes. Tan inspirador es la beluga que hay aviones, mira el avión, le pintan la boquita para que parezca la ballena. Estos son aviones de carga, ¿no? Y él abre por delante transportan tanques de guerra, transportan carros, es una cosa impresionante. Esto está inspirado ¿en qué cosa? En una ballena, ¿correcto? Bueno, ese era el paréntesis ahí de la ballena. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Jonás capítulo 2, versículo 1. Jonás, ¿dónde está? En el vientre de un pez. Entonces oró Jonás a Jehová desde el vientre de ¿qué cosa? Del pez. ¿Era una ballena? No. ¿Era un qué? Un pez. Jesús le dijo, yo no les voy a hacer llover fuego del cielo, pero les voy a dar la señal del profeta Jonás. ¿Qué hizo Jonás? Jonás estuvo en el vientre del pez, ¿cuántos días? 3. ¿Y cuántas noches? 3. Cuando Jesús muere, le voy a demostrar con la Biblia que Jesús durante 3 días y 3 noches va a el infierno. 3 días y 3 noches. Jonás está en un pez. Ahora mire lo que dice la Biblia. Invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno, subraya la palabra Seol, clamé y mi voz oíste. ¿Qué era el Seol? La palabra Seol o Hades en el Antiguo Testamento. Recuerde que el Antiguo Testamento fue escrito en 2 idiomas, el antiguo en hebreo, el nuevo en griego, pero la Biblia tiene ese compendio. Y la palabra Seol o Hades significan ¿qué cosa? Infierno. ¿Cómo Jonás describe estar en el vientre de un pez 3 días y 3 noches? ¿Cómo estar cómo? En el infierno. No crea que Jonás la estaba pasando bien. ¿Usted se imagina cómo olía el vientre del pez? Si usted lee el capítulo 2, por causa del tiempo no lo puedo leer ahora, pero Jonás dice que las algas lo envolvían, el agua entraba. Dice que ese animalito que se lo tragó descendía a las profundidades. ¿Usted se imagina los oídos de Jonás? Cuando se despresuriza un avión, cuando va bajando la presión y todo oscuro, y ese animal lo iba llevando a Jonás, lo iba llevando 3 días, hermano. Albert Einstein dice que el tiempo es relativo, ¿no? No los mismos 5 minutos cuando usted la está pasando bien, a 5 minutos cuando está sufriendo de cólicos y el baño está ocupado. Dios mío, 5 minutos, qué cosa tan eterna. Son los mismos 5 minutos, sino que el tiempo es ¿qué? Relativo. Así que Jonás describe estar en el vientre del pez como estar ¿en dónde? En el Seol. La versión Dios habla hoy, DHH, dice: diciendo en mi angustia, clamé a ti, Señor, y tú me respondiste. Desde las profundidades de la muerte, clamé a ti, ¿y tú qué? Me oíste. En la NTV, al final dice: desde la tierra de los muertos te llamé. Y la NBI, Nueva Versión Internacional, dice: desde lo profundo de los dominios de la muerte pedí ¿qué cosa? Auxilio. ¿Cómo compara Jonás estar en el vientre? ¿Estar en dónde? En el Seol, en la tierra de los muertos, en el Hades. Ok, vaya conmigo a Mateo capítulo 12, versículo 40. Mateo 12, 40. ¿Qué señal les dijo Jesús que les iba a dar? ¿La del cielo? No, la señal del profeta ¿qué? Jonás. Mateo 12, 40. Dice la Biblia: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días, ¿y qué? 3 noches, así estará el Hijo de ¿quién? ¿Cómo se llama Jesús? Hijo de Dios por su naturaleza divina, Hijo de hombre por su naturaleza ¿qué? Humana. Así estará el Hijo con H mayúscula, Hijo del hombre,
en el corazón de la tierra. ¿Cuántos días? 3 días. ¿Y cuántas noches? 3. Entonces Jesús muere, Jesús es sepultado, pero algo está ocurriendo mientras Jesús ha sido sepultado. Su cuerpo está en la tumba, pero Jesús está haciendo algo y está ¿en dónde? En el centro de la tierra, conocido en la antigüedad, en la Biblia, con la palabra Hades. Voy a contarle algo muy interesante sobre el Hades. Voy a leerle la versión LBLA. Ok, dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón ¿de dónde? Cuando nosotros pensamos en el infierno, pensamos que el infierno ¿dónde está? En el centro ¿de qué? De la tierra, ¿correcto? Ok. Me llama mucho la atención porque Satanás siempre copia, ¿no? Satanás es especialista en copiar las cosas de Dios. Los griegos sabían que había un lugar donde iban a dar los muertos llamado el inframundo. El inframundo para los griegos quedaba en el centro de la tierra. Decían los griegos que cuando una persona moría era llevada en una barca por un personaje llamado Caronte. Este personaje iba con la barca, este era el que llevaba los muertos, el Caronte, y ellos sí atravesaban un mar de muerte, o el río Estigia, era un río que ellos atravesaban para llegar al inframundo. Cuando llegaban al otro lado del inframundo se encontraban un perro. Yo creo que usted lo aprendió en el colegio, ¿no? ¿Sí? ¿O no les enseñaban nada de esto? ¿Verdad? Había un perro llamado Cancerbero o Cerbero, que era un perro que custodiaba la entrada al inframundo. ¿Y cuántas cabezas tenía este perro? 3. ¿Lo recuerdan? Y los griegos decían que había un dios de la mitología griega llamado como Hades, que era el dios de la muerte, que cuidaba el Hades. Ahora, curiosamente para los griegos, el Hades que quedaba en el centro de la tierra tenía 3 partes. Le voy a mostrar las 3 partes del Hades. La primera, el prado de Asfodeos. Cuando una persona hacía la travesía a través de la barca del río Estigia y todo esto, podía llegar al prado de Asfodeos. Era donde la gran mayoría de las almas llegaban. ¿Cuántas divisiones tenía el Hades para ellos? 3. La gran mayoría, prado de Asfodeos. Segunda parte, los campos elíseos o elíseos o elíseos que le dicen en Francia. Mire, ahí está en la pantalla. La segunda. Los campos elíseos eran donde iban a dar los héroes o los semidioses. Era un sector exclusivo. Cuando usted vaya a Francia, en Francia hay una cosa que, ya póngase en su mente, véase en Francia. Francia, la de la Torre Eiffel, ¿no? No va a pensar que la de la Torre Inclinada, esa es Pisa. La de la Torre Eiffel. Ahí hay una cosa que se llama los Campos Elíseos. Su nombre lo deriva de los griegos porque los griegos decían que en el Hades había un lugar exclusivo para los semidioses y los héroes llamado así. En Francia, en ese paso, cuando usted esté allá, usted se va a acordar de esta prédica, hay un museo que se llama, el museo más famoso del mundo, ¿cómo se llama? Del Louvre. Donde está la Mona Lisa, que mide como 20 centímetros, o la Gioconda, ¿no? Se llama, del Louvre. Y está el Arco del Triunfo. Este lugar exclusivo se lo deben a los griegos, el campo de Eliseo o Elíseo se le llama. Pero había un tercer lugar llamado el Tártaro, que era donde iban a dar los malos. 3 partes tenía el Hades para los griegos. El Tártaro era donde iban a dar los villanos. ¿Cómo se llamaba? El Tártaro. Ahora, esto dice los griegos, pero ¿qué dice la Biblia? Lucas, acompáñeme por favor rápidamente. Capítulo 23, versículo 43. Vamos a ir rápidamente entendiendo este concepto tan interesante. ¿A dónde iban a dar los muertos? Le voy a mostrar a usted. Entonces Jesús está al lado de 2 ladrones. Y uno de esos ladrones toma la opción en el último momento de ser salvo. Escúcheme. Oramos por los enfermos para que se sanen, pero oramos por los enfermos para que sean ¿qué? Salvos. ¿Qué es más importante? ¿Que seas sano o que seas salvo? Salvo. ¿Este ladrón se alcanzó a bautizar? No. ¿Alcanzó a ir a la iglesia? No. ¿Conoció la Biblia? Tal vez no. Este ladrón
es el símbolo de la pura gracia del Señor. Algo que alguien no merece, pero que en el último instante Dios lo concede. Yo me aferro a este pasaje para orar por mi familia. Yo le digo, Señor, así sean duros, así sean incrédulos, así no quieran nada contigo, así sea en el último suspiro, en el último instante, como el ladrón ¿de qué? De la cruz. El ladrón está en la cruz y decide aceptar a Jesús. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que ¿cuándo? Le da un tiempo. ¿Cuándo? Hoy estarás conmigo. ¿En dónde? ¿A dónde se lo iba a llevar Jesús? ¿Al paraíso? Pues bien, el paraíso antes de Jesús en la cruz quedaba en el Hades, en el centro de la tierra. Ahí quedaba el paraíso. No quedaba arriba. Jesús le dice al ladrón: hoy estarás conmigo. ¿En dónde? En el Hades, o en el seno de Abraham, o en el paraíso. ¿Vamos bien? Ok. Hebreos capítulo 9 versículo 27 dice lo siguiente: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran, ¿cuántas veces? Una sola vez. Y después de la muerte, ¿qué viene? El juicio. ¿Existe la reencarnación? Ay, es que yo hoy nací hombre, luego van a nacer mujer, luego niña, luego perro, luego gato, luego es una sola vez. Y después vendrá ¿qué cosa? El juicio. Eclesiastés 7:1 dice algo muy interesante. Dice: mejor es la buena fama que el buen ungüento. Tener buena fama. Y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Es mejor el día de la muerte. Nosotros lo vemos al contrario. El día del nacimiento hacemos una fiesta. El día de la muerte lloramos y hacemos duelo. Pero la Biblia dice que mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Le voy a contar por qué. Porque las cuentas, hermanos, se hacen al final. O sea que a mí me tiene que interesar mucho el día que yo vaya a morir. Y una oración inteligente puede ser: Señor, acuérdate de mí en mi día de la muerte. ¿Estamos bien? Ok. Resulta que este hombre era un mendigo. Lucas capítulo 16 versículo 21. Y la Biblia dice que este hombre tenía 4 cosas en contra. Era un mendigo, estaba enfermo, estaba hambriento y estaba solo. ¿Cómo se llama el mendigo de esta historia? Se llama Lázaro. Esta historia es una fábula, no, es una historia contada por Jesús. Es una parábola, no porque Jesús está dando nombres propios, no es una parábola, es una historia verídica que Jesús mismo conoció. Tiene 2 personajes, un rico y un mendigo llamado ¿cómo? Lázaro. Lucas 16:21 dice del mendigo lo siguiente: y ansiaba, ¿qué pasaba con el mendigo? Ansiaba ¿qué? Saciarse. ¿Usted ha comido hasta saciarse? Él quería saciarse. ¿Pero con comida normal? No, ¿con qué? Con sobras. Con las migajas de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían ¿qué cosa? ¿Qué nota usted en este versículo? Tenía hambre, no le daban de comer, estaba enfermo. Y la compañía para él era uno de los animales que para los hebreos era inmundo: los perros. No como ahora, que valen un poco de plata y viven mejor que los seres humanos. No, los perros y los cerdos en la Biblia tienen una simbología de algo malo en ese tiempo, no lo digo ahora. ¿Sabe? Le voy a contar algo de los mendigos. Cuando una persona la veía a usted mendiga, usted decía: algo malo hizo él o algo malo hizo sus generaciones, con base en el Salmo 37, no me va a embolatar Lucas, Salmo 37, 25, David dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue ¿qué cosa? Se supone que si usted es justo, usted nunca va a mendigar. Escúcheme. David dijo: nunca he visto un justo desamparado. Si es injusto, sí va a estar desamparado. Y por el contrario, ni será desamparado él, ni será desamparada ¿qué cosa? Su descendencia no va a mendigar pan. Te voy a decir una cosa: si tú eres una persona justa, ¿qué es una persona justa? No le quitas nada a nadie,
no eres abusivo con los demás, no eres usurero, no llegas allá a la galería donde la señora que vende los tomates, pobre señora madruga, no gana nada, venga y la rebaja. Entonces cuando alguien veía a un mendigo, la gente decía, este ni es justo, o tal vez su familia, sus padres o abuelos no fueron ¿qué? Justos. Y entonces dice el versículo 22 de Lucas: aconteció que murió el mendigo. Es muy curioso que muere primero el mendigo y luego el rico. ¿Por qué cree usted que muere primero el mendigo? Muy bien, porque tiene un estilo de vida ¿qué? Diferente. El rico come bien, frutos secos. Le dicen a la gente, ¿usted quiere adelgazar? Coma frutos secos, aceite de oliva, salmón. Hasta ahí llegó la dieta. Puro tostado, sardinas, arroz. Los ricos tienen una mejor calidad de ¿qué? De vida. Duermen mejor, viven mejor. Les duele algo, van donde un médico que los atiende inmediatamente. Muere el mendigo y ocurre algo muy interesante. Aquí comienzan a hacerse las cuentas. Y dice, y fue llevado por ¿quiénes? Por los ángeles. ¿A dónde? Al seno de Abraham. El seno de Abraham era la parte del paraíso en el Hades. El seno de Abraham, ¿qué significa el seno de Abraham? Cuando una mamá carga a un bebé, ¿lo pone en dónde? ¿Al lado de dónde? De su pecho y lo amamanta. Y dice, y murió el rico y fue ¿qué? Sepultado. Versículo 23. Ok, el rico muere. Y el rico dice, y en el Hades, subraya la palabra Hades para describir ¿qué? Infierno. En el Hades alzó sus ojos y ¿cómo estaba el rico? Estando en, ¿cómo estaba el rico? O sea que en el Hades había un lugar, un resort, un paraíso y un lugar de ¿qué? De tormento. Es curioso que usted va a ver en este lugar dos contrastes. Una gente pasándola bien y otra gente pasándola ¿cómo? Muy mal. Y en el Hades el rico alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos ¿a quién? A Abraham. ¿Y a quién más vio? A Lázaro en su seno. Versículo siguiente. Entonces él dando voces, ya hemos aprendido qué es dar voces, gritando dijo de lejos, Padre Abraham, ten misericordia de mí. ¿Qué estaba pidiendo el rico? Misericordia. ¿Qué cosa no hizo el rico en la tierra? Misericordia. Y envía, estaba acostumbrado a mandar y hasta en el infierno quería mandar. Y envía a Lázaro para que moje, ahora subraya lo que sigue, la punta de su dedo. O sea que la gente que está allá ¿tiene cuerpo o no tiene cuerpo? Tienen cuerpo. ¿La punta de qué? De su dedo. ¿En dónde lo va a mojar? En agua. ¿De dónde va a sacar el agua? Porque en el lado de allá era el paraíso. Que moje la punta de su dedo en agua y refresque y vuelve, dice una parte del cuerpo. ¿La qué? La lengua, porque estoy como atormentado en esta qué? En esta llama. ¿Cómo está la gente que está en el infierno ahorita? ¿Bien? La gente es más ridícula. Ponen una imagen de un poco de diablas pasándola buena en una fiesta electrónica que es el infierno. Creen el cuento que es que la vamos a pasar buena en el infierno. Nadie la va a mire, escúcheme. Hace unos días alguien me dijo que se iba a quitar la vida y yo le dije, ok, ¿tienes mucho dolor? Quítatela. Pero te voy a decir una cosa, ningún dolor aquí en la tierra es comparable con el dolor ¿de qué? Del infierno. Le voy a decir por qué. Porque en el infierno no hay un solo instante de paz. Por más de que una persona aquí en la tierra esté sufriendo, va a tener instantes de paz, de reírse, de felicidad. Y por lo menos tendrá la esperanza que un día eso va a acabar. En el infierno nunca va a parar. Nunca. Una vez una persona llega allá, le voy a contar qué va a ocurrir. Jamás volverá a salir de allá. Jamás. Así como una vez una persona es salva, ya no podrá ser condenada. Exactamente ocurre con la condenación. Ya no podrá ser salva. Mientras estemos en la vida, aquí en la tierra hay ¿qué cosa? Esperanza. Por eso la Biblia dice que es mejor un perro vivo que un león muerto.
Y sigue diciendo Lázaro, el rico, perdón, porque estoy atormentado en esta llama. Versículo 25. Pero Abraham, ¿qué cosa? Le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes. ¿Qué son bienes? Bondades, favores, dinero. Recibiste tus bienes en tu vida, se te olvidó. Y Lázaro también, ¿qué cosa? Males. Y mire la paradoja. En la tierra el uno tenía todo, el otro no tenía nada. Ahora acá funciona al revés. Pero ahora el mendigo que no le quisiste dar nada de lo que caía de tu mesa, ahora es consolado aquí. Y mire, en el mismo lugar ocurren dos cosas. Uno es consolado y el otro es ¿qué? Porque en el Hades habían dos espacios, no como los griegos que querían tres. Dos espacios, un lugar llamado el paraíso o el seno de Abraham y otro lugar de tormento. Sigamos, versículo 26, y le da otra razón más. Además de todo esto, una gran cima, con ese cima con C es un pico de una montaña, cima con S es ¿qué? Un abismo. Además, una gran cima, un abismo, está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren, o sea, me imagino que hubo quienes intentaron pasar, de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Muy bien. Marcos capítulo 9, versículo 43. Marcos 9, 43, el Señor está hablando un versículo que contiene una simbología. No hay que tomarlo literal la primera parte. Pero me está hablando de la importancia de la salvación. Dice: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir a ¿dónde? Y el mismo Señor Jesús dice: al fuego que no puede ser ¿qué? Apagado. Versículo 44. ¿Qué hay en el infierno? Fuego, donde el gusano de ellos no muere, y vuelve y dice lo mismo. Y el fuego nunca. ¿Usted imagina una persona rostizándose allá como esos pollos de asadero? Fuego, 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 gusano, los demonios atormentando, chuse, haga. ¿Usted se imagina lo que es un sufrimiento constante? Todo el tiempo. O sea, no es que, vení, espérate, hombre, déjame descansar un minuto para coger fuerza. No, hágale. ¿Cómo estaba el uno en un lugar? Atormentado. Ahora, ¿cómo estaba el otro en el otro lugar? Consolado. La palabra del Señor dice lo siguiente, Mateo 12:40. Ya lo leímos, pero quiero contextualizarlo. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ok, ya usted entendió el Hades, ya conoció qué decían los griegos, ya conoció todo esto. ¿Qué hizo Jesús? Jesús muere y Jesús desciende al Hades. ¿Para qué? En el lado de los justos estaban todos los que habían creído en Dios por fe. ¿Cuál fue el primer justo que murió? Muy bien, Abel. Desde Abel hasta la cruz estaban todos los que habían sido salvos por la sangre de un animal. ¿Qué hizo Jesús? Bajó a las profundidades de la tierra y se trajo toda esta gente de allá, y ahora sí se la trajo a lo que conocemos como el cielo, el lugar donde estaremos eternamente. Antes estaban allá. Era necesario que estuvieran allá hasta la cruz, hasta que Jesús fuera y se mostrara a ellos y les dijera: miren, yo soy el que los voy a salvar a ustedes de acá. Ustedes creyeron en mí, no me conocieron. Millones de esas personas jamás imaginaron que Jesús iba a ser. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 y 4. ¿Quién está hablando aquí en Corintios? Pablo. Pablo dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo, ¿qué cosa? Para enseñar hay que primero ¿qué? Recibir, ¿correcto? Que Cristo murió
por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, versículo 4, y que fue ¿qué? Sepultado, y que estamos celebrando hoy, y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Cuántos días? 3. ¿Cuándo resucitó él? Cuando regresó ¿de dónde? Del Hades. ¿Vamos bien? Efesios capítulo 4, versículo 8 al 10. Vuelve y habla el apóstol Pablo, dice: por lo cual dice, subiendo ¿a dónde? A lo alto, llevó cautiva la cautividad. ¿Qué tenía a estas almas en el Hades allá prisioneros? La cautividad. Fue y lo liberó de esa cautividad y dio dones a los hombres, versículo 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas. ¿De dónde? ¿A dónde fue él? A las partes más bajas de la tierra. Versículo 10. El que descendió, Jesús, es el mismo que también ¿qué? Subió por encima de todos los cielos para llenar lo que. O sea que para subir primero tuvo que ¿qué? A lo más profundo. Saca los suyos y se los lleva. A partir de ese momento el Hades se transforma solo en un lugar de ¿qué? De tormento. ¿Por qué él vio, el rico vio a Abraham? Porque Abraham se llama el padre de ¿qué cosa? De la fe. En el lado de Abraham estaban todos los que fueron salvos por la fe en un Jesús que no conocieran. Ahora, el mismo Pablo nos muestra algo muy interesante. Antes de la cruz todos iban al Hades. Después de la cruz, ahora la Biblia dice que duermen. Y yo los voy a dejar que se vayan para la casa así como, no, yo voy a estudiar más, ¿cómo así? Me voy a atrever a decirles algo y lo voy a decir a título propio. Como ya los que estaban allá, el Señor se los lleva, entonces ahora los que mueran después de la cruz van a dormir y luego van a resucitar. Y resulta que una persona me pregunta a mí, ¿y ella está allá en el paraíso? Y yo puedo decirle, sí, pero también puedo decirle, no. Según la Biblia dice que está durmiendo. Le explico algo de dormir. Una persona muere hoy y resucita en 100 años. En estos días escuchaba a alguien que decía, ay, pero si le donan los órganos, ¿cómo hace para resucitar? No, pues que de aquí a 100 años no hay órganos, no hay huesos, no hay nada. Eso es un misterio. Resulta que cuando usted duerme, ¿usted se da cuenta de lo que está pasando? No. Hay algunos de ustedes que no duermen, quedan desmayados, quedan privados, la casa tiembla. Resulta que cuando usted duerme, si usted tiene en realidad algo que se llama sueño profundo, que es el sueño reparador, no te das cuenta de absolutamente ¿qué? Nada. Una persona puede estar en coma meses y cuando se levanta es como si se hubiera acostado ayer. ¿Cómo así? ¿Estuve 3 meses? Sí, estuviste 3 meses, pero no sentí que fueron 3 meses, sentí que fue una noche. Entonces los muertos en Cristo duermen. Y es Pablo el mismo que nos dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, y ahí terminamos por hoy. Pablo nos dice que Jesús estuvo en las profundidades de la tierra. Ahora Pablo me da otra clave acerca de la muerte. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Este duermen en la Biblia es que los que mueren. En muchos pasajes de la Biblia, cuando un justo muere, se dice que durmió. Para que no os entristezcáis como a los otros que no tienen esperanza. Hay otros que no tienen esperanza, pero estos tienen esperanza. Versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió, ¿y qué cosa? Resucitó. Así también traerá Dios con Jesús a los que ¿qué? ¿De qué está hablando? Que Jesús murió. Y aquí el morir es que durmieron. Dios traerá a los que murieron con él, los que durmieron con él,
versículo 15, por lo cual decimos esto por palabra del Señor, que nosotros, decía Pablo, que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, no vamos a adelantarnos a ellos, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y subraya lo que sigue, y los muertos en Cristo resucitarán primero. En el arrebatamiento, ¿cuáles muertos van a resucitar si ya el Señor se los llevó? Los muertos de la cruz para acá. Resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los muertos primeros, los que durmieron, en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Muy bien. Para mí es sorprendente que Jesús en la cruz murió por los que iban a nacer, pero después de la cruz fue y rescató a los que ya habían muerto. ¿Sabe? Un día usted y yo vamos a morir. No sabemos cuándo. Todos tenemos problemas, hermano. A veces las cosas no nos salen bien. Pero le quiero contar algo maravilloso que a mí me llena de alegría. Hay algo que se llama el gozo de la salvación. ¿Qué significa eso? Que te aferras a algo por venir, a algo que no ha ocurrido, a algo que te va a llenar toda tu eternidad de alegría. Escúchame, en el cielo, en el lugar donde estaremos, en el paraíso, donde está ahora, usted no va a derramar una sola gota de lágrima. Así como en el infierno no hay paz, en el cielo hay paz todo el tiempo. Así como en el infierno todo el tiempo la gente se queja y hay lloro, y Jesús dijo el crujir de los dientes de abajo y los de arriba chocan, y hay gusanos y hay llamas, en el paraíso todo será hermoso. Entonces cuando usted esté en el día malo, recuerde, Jesús murió en la cruz por nosotros los de la cruz para acá, y descendió a las profundidades de la tierra por aquellos que creyeron por fe. Vamos a orar. Señor, te doy gracias en esta hora. Y esta canción que estrenamos hoy, que se llama Shema Israel, esta canción que se llama Shema Israel es la canción que se le enseña a los niños. Deuteronomio capítulo 6, le voy a leer la letra de la canción, dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán en los frontales de tus ojos como una balaca, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Señor y Dios, te damos gracias en esta hora, te bendecimos. Señor, hemos venido acá no por cumplir, hemos venido acá a recibir de ti, a sentirnos, como decía el pastor Quique ahora, amados a través de detalles de amor. Y para mí es sorprendente, Señor, cómo no dejaste tirados a aquellos que creyeron en ti antes de la cruz. ¿Qué pensaría un Abel? Abel jamás pasó por su mente que vendría tal vez un Jesús, aunque había una promesa sobre Adán y Eva que nacería de su simiente un Salvador. Eva pensó que era Caín. Eva pensó que Caín sería ese elegido. Todos los justos, Moisés, Noé, Lot, Matusalén, todos los que vivieron antes de la cruz estaban con Abraham. Y tú descendiste a sacar a los justos y a predicarle también a los cautivos, seguramente del otro lado, de decirles: yo soy la promesa de la fe. Señor,
¿Qué sentido tiene si en esta vida ganamos todo y al final perdemos nuestra alma? ¿Es tan torpe, Señor, perder la eternidad por unos cuantos años aquí en la tierra? Cuando Jesús contó la historia del mendigo y de Lázaro, tumbó una creencia en la gente de su época, y era que eso que le ocurría a Lázaro tal vez era un castigo de Dios, porque Abraham dijo: este recibió males y ahora aquí es consolado. Puede ser que en esta tierra tú sufras mucho, yo espero que no, pero tal vez un día, si vives para Cristo y mueres en Él, tu muerte será ganancia, y un día cuando te despiertes, un día cuando resucites, te darás cuenta que fue mejor sufrir en la tierra y ahora ser consolado eternamente. Es curioso que el rico, acostumbrado a banquetes cada día, mendigaba una gota de agua en un lugar donde no hay agua. Señor, hoy te agradecemos porque la muerte no tiene parte con nosotros, Señor. Todos moriremos una vez, pero el que cree en Dios no morirá dos veces. Aquellos que rechazan morirán una vez, vendrá el juicio, y según la Escritura vendrá la muerte segunda. Yo te doy gracias, Señor, y esta es una mañana de celebrar tu victoria sobre la muerte. Y esta es una mañana de darte gracias, porque como el profeta Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así mismo tú fuiste a las entrañas de la tierra y tomaste cautiva la cautividad y fuiste luego a lo más alto con todo tu pueblo, Señor. Sea que al morir vayamos directamente al paraíso, o sea que durmamos, cualquiera de esas opciones, Señor, es la mejor. Pablo dijo: y los muertos en Cristo resucitarán primero. Habrá para ellos una honra para los que hemos creído sin ver. Volviendo el Padre para volver a creer.